Si eras fanático del boxeo en los años 60 y 70, sin duda aún recordarás a Carlos Monzón, el feroz y dominante argentino que reinó en la división de peso medio con una racha ganadora de 7 años. Pero sus habilidades en el boxeo probablemente no son todo lo que recuerdas, porque aunque indudablemente era un buen boxeador dentro del ring, o al menos uno muy efectivo, fuera del ring era propenso a arrebatos agresivos y violentos, algo que eventualmente lo llevó a pasar los últimos años de su vida en prisión por el asesinato de la persona que afirmaba amar más. Entonces, un buen boxeador, sí, pero también era un monstruo. Y esta es la trágica y violenta historia de Carlos Monzón, así que vayamos directo al grano, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Monzón que fue tan malo? Bueno, no tuvo un comienzo fácil en la vida, creció en las duras calles del barrio Barranquitas oeste de la ciudad de Santa Fe. Era uno de 3 hermanos y hermanas, y se vio obligado a dejar la escuela para buscar trabajo a la edad de solo 8 años porque la familia era muy pobre. Para cuando tenía 16 años, ya había tenido su primer hijo, un hijo, pero eso no es un crimen. Luego se casó a los 19, su esposa no era la madre de su primer hijo, pero de nuevo, eso pasa. La pareja tuvo 2 hijos biológicos, pero también adoptaron a un tercer hijo, y muchos creen que Monzón era el padre del niño, resultado de una aventura extramarital. Ah, pero no, vamos, le gustaban las mujeres y tuvo algunas aventuras. No es exactamente un comportamiento ejemplar, pero tampoco lo convierte en un monstruo. Pero ahora estamos llegando a eso, porque además de la infidelidad matrimonial, tenía un defecto de personalidad mucho más peligroso en el ring de boxeo. Tenía un talento para la violencia y era casi imparable. El problema era que no podía apagar la violencia una vez que salía de las cuerdas, y era notoriamente incapaz de controlar su temperamento. Más tarde en la vida, admitió haber golpeado a todas las mujeres con las que había estado, y esto significa que su desafortunada joven esposa probablemente estaba tan familiarizada con el poder de sus golpes como los oponentes a los que se enfrentó dentro del cuadrilátero. Sin embargo, su fama como boxeador continuó creciendo, primero en Argentina y luego internacionalmente. Sus fanáticos, especialmente los de su país, lo adoraban, y continuaron haciendo la vista gorda a los aspectos menos agradables de su carácter mientras ascendía a la cima del deporte. Llevaba un estilo de vida cada vez más glamuroso de jet set, y muchas personas eligieron centrarse en esto en lugar de su violencia y maltrato a las mujeres. Su entrenador, Amílcar Brusa, estaba muy consciente de estos problemas y se acostumbró a mantener lo peor fuera de los periódicos para preservar la reputación de Monzón lo mejor que pudo. Pero luego surgió una historia que le dio a Brusa algo más desafiante con lo que lidiar. Se informó que Monzón, para entonces ya campeón mundial, había sido disparado en su casa. Al principio parecía que el disparo había sido accidental, y Monzón y su esposa intentaron afirmar que una bala había alcanzado a Monzón cuando su arma se disparó después de caer al suelo. Incluso se vio a su esposa sonriendo y hablando con la prensa, diciendo que había advertido a Monzón que necesitaba ser más cuidadoso al manejar sus armas de fuego. El problema era que Monzón había sido disparado 2 veces, una en el brazo y otra en el hombro. Ser disparado accidentalmente por un arma que ha caído al suelo una vez es plausible, pero no 2 veces. Para este punto, sin embargo, Monzón ya gozaba de estatus de héroe en Argentina y la policía estaba feliz de seguir con su historia. O tal vez simplemente habían sido sobornados. Pero luego salió la verdad. Antes del tiroteo, Monzón y su esposa habían sido vistos peleando físicamente frente a su casa, y luego su esposa tomó la pistola y le disparó con ella. Al principio, se negó a ir al hospital. Esto te da una idea de qué tipo de hombre era para ignorar 2 heridas de bala, pero finalmente su entrenador lo convenció de buscar ayuda médica, en el hospital. La bala en su brazo fue removida después de una operación de 2 horas, pero la otra bala permaneció alojada en su hombro por el resto de su vida. Pero ¿por qué su esposa le disparó? Predeciblemente, la discusión había sido sobre él viendo a otras mujeres. Y piénsalo, Monzón es el que tiene todos los antecedentes de violencia y engaño. Entonces, ¿qué debió haber hecho esta vez para llevar a su esposa a tomar un arma y dispararle 2 veces? ¿Ves un patrón emergente aquí? Luego,
Monzón comenzó una relación muy publicitada con Susana Jiménez, una de las actrices más famosas de Argentina en ese momento, y aún una personalidad muy conocida hasta el día de hoy. Se habían conocido cuando él apareció junto a ella en una película. Ahora era tan famoso y popular en su país natal que aparecía en pantalla además de en el ring. Y su muy pública aventura tuvo lugar mientras él aún estaba casado. Durante su tiempo juntos, Jiménez fue vista frecuentemente usando gafas de sol, y ya puedes imaginar que probablemente no siempre era para protegerse del sol. Monzón también fue acusado varias veces de agredir a los paparazzi que lo seguían con la esperanza de capturar fotos de él con sus amantes. En algunas ocasiones, incluso envió a algunos de ellos al hospital. Después de romper con Jiménez, divorciarse de su esposa y salir brevemente con Úrsula Andress, Monzón se casó con la modelo uruguaya Alicia Muñiz, una mujer con la que había estado saliendo esporádicamente durante algunos años y a quien describió como el amor de su vida. Sin embargo, incluso su amor declarado no fue suficiente para protegerla de su temperamento violento, y también la golpeó, al igual que a todas las demás mujeres en su vida. En los años después de su retiro del boxeo, comenzó a desarrollar una relación cada vez más insalubre con el alcohol, y se cree que esto jugó un papel en lo que sucedió después. Un día, cuando estaba fuera con Muñiz, después de haber estado bebiendo, se enfureció, primero golpeándola, luego levantándola y arrojándola desde el balcón de la habitación del hotel donde se hospedaban. Él cayó con ella, pero sobrevivió con solo un hombro lesionado. Muñiz, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Murió por la caída. Él afirmó que habían caído juntos y que había sido un accidente, pero el jurado no estuvo de acuerdo, sentenciándolo a 11 años de prisión. Después de cumplir 5 años y medio de su condena, fue liberado con un permiso de fin de semana para visitar a su familia. Pero luego, mientras conducía de regreso a la prisión, su auto se vio involucrado en un accidente. Se volteó y murió instantáneamente a la edad de 52 años. Así terminó la turbulenta vida del boxeador al que apodaron la escopeta, que significa la escopeta. Pero ¿qué había logrado Monzón dentro del ring de boxeo que hizo que sus fanáticos pasaran por alto un comportamiento tan espantoso en su vida privada? Monzón tuvo su primera pelea amateur a los 17 años, y en 3 años peleó 87 veces, ganando 73, perdiendo 6 y empatando 8. Luego se hizo profesional, y de sus primeras 20 peleas, ganó 16 y perdió 3, con una declarada sin decisión. Sin embargo, rápidamente corrigió las derrotas al vencer a los 3 oponentes en revanchas, y después de su 20ª pelea, nunca volvió a perder por el resto de su carrera. Increíblemente, solo se le dio su primera oportunidad por el título mundial en su 81ª pelea profesional. Fue contra el boxeador italiano Nino Benvenuti, a quien iba a enfrentar en Roma a pesar de tener en ese momento un récord de 68, 3 y 9, con un combate sin decisión. Monzón aún era en gran medida desconocido, quizás porque la mayoría de sus peleas habían sido en Argentina. Como resultado, se le dio poca oportunidad contra el popular campeón, un hombre que anteriormente había vencido al legendario Emil Griffith 2 veces en 3 peleas. Sin embargo, desde la primera campanada, Monzón estuvo encima de Benvenuti y Benvenuti luchó por lidiar con su intensidad. Monzón finalmente encontró la barbilla de Benvenuti limpiamente en el 12º asalto con un terrible derechazo, enviando a Benvenuti al suelo, donde permaneció incapaz de levantarse. Con esta victoria, Monzón capturó los cinturones de peso medio de la WBA, WBC y Ring Magazine. Luego continuó peleando 18 veces más, con 14 de estas peleas siendo defensas del título. En un momento fue despojado de su cinturón de la WBC, pero lo recuperó en su 99 pelea. Se retiró después de su siguiente pelea, la número 100, con un asombroso récord de 87, 3 y 9 y una sin decisión, con 59 victorias por nocaut. Solo fue derribado una vez en toda su carrera, y las 3 derrotas como profesional fueron por decisión. Su reinado como campeón fue el segundo más largo en la historia de los pesos medianos, y por sus hazañas en el ring, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1990. Monzón ahora es recordado con razón como uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos, pero como ya hemos visto, su legado fuera del ring fue mucho más oscuro. Durante el apogeo de su fama,
Monzón era venerado como un ídolo en su tierra natal, pero, comprensiblemente, no era amado por todos. Epitomizaba la cultura machista, que muchos abrazaron, y sus fanáticos estaban fascinados por su estilo de vida extravagante y decadente, pero otros lo despreciaban por su comportamiento escandaloso y especialmente por su trato a las mujeres. Debido a su fama, la violencia doméstica y sus frecuentes infidelidades fueron pasadas por alto por sus fanáticos, e incluso recibió una estatua en su honor en Santa Fe, donde creció. Pero esta estatua también destaca lo divisivo que era y sigue siendo. Para sus fanáticos, la estatua se ha convertido en un sitio de peregrinación, un lugar para tomarse una selfie frente a su héroe. Pero los manifestantes contra la violencia doméstica la han vandalizado varias veces. Una vez, incluso se hizo y colocó una nueva placa no oficial en la estatua que decía en español campeón mundial y asesino de mujeres. Como boxeador, era conocido por su velocidad, temible poder y estilo agresivo. Los aficionados también notaron su inteligencia en el ring y su capacidad para boxear así como para pelear. Fue descrito como un peleador completo que lo tenía todo, y algunos incluso lo consideran el mejor peso mediano de todos los tiempos. Pero también siempre será recordado como uno de los campeones más defectuosos que el deporte ha conocido, y por su incapacidad para controlar las tendencias violentas que lo hicieron una leyenda dentro del ring, pero un ser humano terrible fuera de él. ¿Qué opinas? Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario a continuación. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para que podamos seguir creando contenido sobre boxeo como este. Nos vemos en el próximo.